Vamos a compartir. Bueno, ahora esto va a quedar grabado, así que hay que peinarse. Este tema en realidad corresponde a la clase que viene, a la clase que van a leer durante este fin de semana para el martes. Pero me pareció interesante que vieran por qué estamos calculando tantas series de Taylor, tantas series de potencias, tantas cosas. ¿Para qué? Porque lo que nos interesa en análisis 3 no es escribir la serie de potencia. A nosotros lo que nos interesa es estudiar los comportamientos de las funciones. Yo hasta les diría que no donde la función es regular, donde es holomorfa, sino donde no es holomorfa. Porque simplemente recuerdan que, por ejemplo, la integral, el teorema de Cauchy, que parece que pasó hace como 4 cuarentenas, el teorema de Cauchy nos dice que la integral de una función holomorfa da 0. Es casi aburrido. Digo, es brillante, pero es casi aburrido. Si una integral va a dar distinta de 0, es porque ahí adentro está pasando algo que hace que la función no sea holomorfa. Venimos hablando de manera súper informal de qué es ese punto que lo llamamos singularidad. De hecho, es una singularidad. Bueno, este pequeño adelanto del tema es simplemente para que vean a dónde estamos apuntando. ¿Sí? Vamos a seguir calculando series de Fourier. Vamos a seguir calculando series de Laurent durante todo el tiempo que estemos estudiando funciones complejas, que no falta mucho para que empecemos con las funciones reales, pero mientras estudiemos funciones complejas, vamos a estudiar series de Laurent. Casi digo Fourier de vuelta. Entonces, ¿para qué las estudiamos? Fíjense, algo les adelanté, algo estuvimos jugando y por eso vimos lo que pasa con el seno de z, con el seno de 1 sobre z. Bueno, la cosa es que ahora, en este momento, definimos lo que es una singularidad. Que ya lo sabemos que es una singularidad. Pero puse analítica para que nada, quede registrado en la cabeza que analítica, holomorfa, la analítica es la serie de potencias. Dice, vamos a decir que una función tiene una singularidad en un punto, que es z0, si la función es holomorfa o analítica en todo punto de un entorno, salvo en z0. ¿Sí? Bueno, no es una definición muy complicada, porque si una función no fuera holomorfa en un z0 y tampoco lo fuera en el resto de los puntos, no tiene ninguna gracia, no es un punto singular, es un punto como cualquier otro. Pero lo interesante es que si es holomorfa en todo punto, salvo en uno, esa es una singularidad. Y fíjense, nota al pie de página, que esta singularidad, ¿sí? Esto va a la clase, ¿sí? Pero estas son 2, 3 transparencias de la clase. ¿No? Esta singularidad que estoy definiendo acá es una singularidad aislada. Acá no están las ramas de los logaritmos o de las raíces, por ejemplo, porque no cumple con esta definición. De hecho, el origen de la singularidad de las funciones tipo raíz logaritmo, el origen de la singularidad no es el mismo que el de estas singularidades. ¿Sí? No puedo desarrollar en un entorno de una singularidad una serie de Taylor, una serie de Laurent de una función que tenga una rama. No puedo. Necesito, como decía la serie de Laurent, ahora cambio de cámara porque voy al coso, ahora volvemos. Necesito para la serie de Laurent, espero que tengo poco para anotar, no quiero gastar una hoja. La serie de Laurent, que la escribimos así, C sub n, z menos z0 a la n, necesito, si quiero estudiar z0, si quiero estudiar z0, esto va a converger en una región con radio R, necesito tener acceso, vamos a decir una brutalidad, a todo punto de un entorno de z0. Entonces esto tiene que converger en módulo de z menos z0 mayor que 0, no mayor que algo. ¿Sí? Tengo que tener acceso a puntos cercanos a z0 y a menor que r, donde este r converge. ¿Sí? Entonces,
Si esta singularidad es una rama, un corte de rama, lo que tengo es esto. Entonces, si este es Z0, el punto que quiero estudiar con una serie de Laurent, no puedo, porque no es holomorfa en todos estos puntos. ¿Sí? No puedo encontrar ningún entorno en el cual la función sea holomorfa como acá. ¿Sí? Esa es la diferencia de una singularidad aislada, no, esto no, acá. De una singularidad aislada, de una singularidad no aislada, como un corte de rama. Entonces, entre las singularidades aisladas pueden pasar tres cosas, solamente tres cosas, ¿sí? Que son los tres tipos de singularidades que vamos a obtener. Si cuando me acerco a Z0, ¿sí? Fíjense el límite de Z menos Z0, de Z a Z0, donde Z0 es la singularidad. Si el límite da infinito, ¿sí? Es lo que llamamos un polo. Es lo que llamamos un polo. Por ejemplo, el caso de, no sé, 1 sobre 1 menos z. Esto, cuando z tiende a 1, vale infinito. ¿Sí? Entonces, z igual a 1 sería un polo de esta función. ¿Sí? Es una definición tipo de singularidad. El segundo caso da un punto que no es, ¿sí? W0 acá es un número real, un número complejo que no es infinito. Es un punto que no es infinito. O sea, por ejemplo, el caso de seno de z sobre z, que ya lo perdí, no soy capaz de encontrar el seno de z sobre z en todo este quilombo de papeles, pero bueno, el seno de z sobre z, z igual a 0, es una singularidad porque no puedo meter z igual a 0 en la función, con lo cual ahí tengo un problema, y ese problema, ¿sí?, es tal que seno de z sobre z igual da 1. No sé, lo perdí, no lo encuentro. Es lo que se llama una singularidad evitable. ¿Evitable qué significa? Que yo a la función, voy a tener que escribirlo de vuelta, porque no lo encuentro, que a la función, ¿sí?, a la función, por ejemplo, seno de z sobre z, ¿sí?, cuando tiende z0, da 1. O sea, esto no es infinito. Va, estamos de acuerdo. Entonces lo que hago es definir seno de z sobre z. Lo voy a definir como seno de z sobre z cuando z es distinta de 0 y 1 cuando z es igual a 0. Y listo, definí una buena función. Entonces, evité, de alguna manera, esa singularidad. ¿Sí? Bueno, es una definición. A mí las singularidades evitables me caen mal. Parece que tengo un problema personal con la singularidad evitable. ¿Estamos? Bueno, resulta que los polos tienen lo que se llama un orden de un polo. Y un orden de un polo, ¿sí?, significa que si un polo va a ser de orden K, ¿sí?, K, K, si Z0 es un polo, obviamente, pero Z menos Z0 a la K por F de Z no me da ni cero al infinito. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no, esto no lo podemos ver. Ya le spoileo bastante. Si, por ejemplo, la misma de antes, ¿no? 1 sobre 1 menos z. Esto tiende a infinito cuando z tiende a 1. Esto es un polo. ¿Sí? F de z tiene un polo en z igual a 1. Pero ¿qué pasa? Si hago z menos 1, ¿sí? Recuerdan z menos z0. Lo que hay que hacer es z menos z0 a la alguna potencia. ¿Sí? Z menos Z0 a la alguna potencia por esa F. Si hago Z menos 1 por F de Z, es Z menos 1 por 1 sobre 1 menos Z. Esto tiende a menos 1 cuando Z tiende a 1. ¿Qué significa? Que esto que está acá, que es un 1, es el orden de este polo. Esto tiene un polo de orden 1. ¿Sí? Son todas definiciones, ¿eh? Por eso estamos estudiando todas estas funciones, todas estas cosas. Vamos acá de vuelta. Todo muy bonito. Sí, pues hay polos de orden 2, 3, 4. ¿Sí? K es natural y debería decir que menor que infinito, pero no importa. Bueno, resulta que todo esto está relacionado con la serie de Taylor, de Laurent. Si uno tiene una
serie de Laurent desarrollada en puntos válidos en un entorno de Z0. Fíjense que acá tengo Z menos Z0 mayor que 0, no mayor que 1. Entonces, esa serie de Laurent me da información sobre la singularidad. Por ejemplo, una singularidad evitable es una singularidad que si tomo el límite, ¿sí? da un valor. Era lo que me pasaba con seno de z sobre z, que ya no lo encuentro, pero recuerdan que el primer término de la serie era 1. ¿Sí? Su serie de Laurent, digamos, era 1. ¿Por qué no lo encuentro? Entonces no tenía parte principal. Y sigo sin encontrarlo. No tenía parte principal. Entonces, acá está. Justo la última hoja y da la vuelta. Entonces, eso me está diciendo, fíjense, esta es el desarrollo de seno de z sobre z que hicimos hace un rato. Esto, vamos de vuelta, ¿cuál es su parte principal? No tiene potencias negativas. ¿Sí? Sin embargo, venía de una singularidad. Bueno, a esto se llama evitable. Porque si uno mira esta serie, solamente esta serie, se puede demostrar cuál es el radio de convergencia, todo, y se encuentra que el radio de convergencia es infinito y que vale en 0 también. Pero claro, esta función le tengo que poner el mayor que 0 para que sea igual a esta. ¿Sí? Pero esta no tiene parte principal. ¿Estamos? Y finalmente, lo que habíamos discutido hace un rato, una singularidad que se llama esencial, es la que no tenía límite. ¿Sí? Eso lo analizamos antes. No existe. La de evitable. Me enganché con evitable. Vamos acá de vuelta. No expliqué esta esencial. Una esencial es una singularidad para el cual el límite no existe. ¿Sí? Me olvidé de esta ahora que lo expliqué. De casualidad me vi. Fíjense, el límite de... Fíjense cómo todo está relacionado con todo en análisis 3. 1 sobre 1 menos z tiende, cuando z tiende a 1, a infinito. No es que el límite no existe, tiende a infinito. En cambio, e a la 1 sobre z, cuando z tiende a 0, no existe. No existe, no es lo mismo que infinito. ¿Sí? De hecho, vimos que esto era un polo, y esto, como no tiene límite, se llama esencial. En general vienen con series de potencias con 1 sobre z, qué sé yo. Perdón, me olvidé de esta antes. Y entonces uno ve que el evitable no tiene parte principal. El polo va a tener una cantidad finita de términos, eso lo vamos a analizar más adelante. En particular, fíjense que como z menos z0 a la k por f me da un número que no es ni 0 ni infinito, el máximo valor de n acá va a ser k. ¿Sí? Donde k es un número finito. Pero eso es una cuenta que vamos a hacer más adelante. Y esencial tiene infinitos términos en la parte principal. Por eso es que estamos estudiando las series de Laurent. Por eso es que estamos estudiando las funciones y cuál es su comportamiento, y por ahora estamos solamente viendo cuáles son las series de Laurent. El próximo tema, en vez de estudiar simplemente y arbitrariamente cuál es el desarrollo en serie de Laurent de una función, lo que hacemos es empezar a estudiar cómo se comporta la función y a partir de ahí ver cómo es su serie de Laurent. ¿Por qué? Porque después de la serie de Laurent nos vamos a quedar con un término en particular que es el que nos va a interesar. Entonces, esta es la clase que viene, el estudio de los comportamientos de las funciones en las singularidades y su relación con la serie de Laurent. Por eso estamos estudiando ahora todas las series de Laurent. Después vendrá el estudio de las singularidades. Más o menos, ¿se entendió? ¿Para qué estamos estudiando todo esto? Me parecía que las definiciones estas estaban buenas como para no andar navegando en la neblina y a ver dónde, y tener claro a dónde estamos apuntando. ¿Estamos? ¿Más o menos?
Mario, Dime, joven. y en el caso de E a la Z, infinito es una singularidad. Infinito, vamos a ver que el infinito es una Vamos, singularidad el infinito es esencial. distinto. Es una singularidad Ah, esencial de E a la Z. Fíjense, E a la Z, la singularidad, la peor de las singularidades es el corte de rama, porque ni siquiera podemos escribir una serie de Lorentz. Sacado eso, la peor es la singularidad esencial, porque no tiene límite. ¿Sí? No tiene límite cuando uno se acerca a ese lugar. Y efectivamente lo vimos varias veces, incluso hoy, y ya lo perdí, que E a la Z no tiene límite. Acá está, justo acá. E a la Z no tiene límite cuando Z tiene infinito. Ahora podemos decir que Z igual a infinito es una singularidad esencial de E a la Z. O sea, es buenita, buenita en los complejos y en infinita se pudrió todo. Tiene una singularidad esencial. Lo mismo que seno. ¿Sí? Lo mismo que seno. El teorema que vamos a ver, creo que la clase que viene, o la otra, es esa, que todas las funciones que tienen un desarrollo en serie de potencias con infinitos términos tienen una singularidad esencial en el infinito. Precisamente por eso, porque no existe el límite y se pudre todo. ¿Estamos? Fíjense, tan buena que es E a la Z, se pudre todo cuando uno se va a infinito. Se va mal a infinito. Estas no, por ejemplo, recuerden este análisis que hicimos hace un rato. Hoy, ¿no? Sí. Este sin los puntitos. Este polinomio es un polinomio, es entera. Es una función entera, diverge, da infinito en infinito y punto. E a la Z, no, está todo mal. No tiene límite cuando se va a infinito. ¿Quedó un poco más claro, chicos? Igual este tema, esto que les acabo de contar, por eso les aclaré que era adelantarse un poco al tema, pero esto es lo próximo que vamos a ver. Esto es lo próximo. Esto más o menos debería darles un contexto de por qué estamos estudiando las series de Lorentz. ¿Quedó un poco más claro que por qué estamos tanto cálculo, tanto cálculo? ¿Alguna pregunta? Cuando llegamos a la expresión de serie de potencia, no es la expresión en términos de n, ¿lo hace falta? Eh, sí, deberían, pero yo como estaba explicando otra cosa, déjame buscar. Seno de z, otra vez, media hora buscando el puto seno de z sobre. ¿Dónde está? Todo esto no lo escuchen, por favor. No pasa que lo haya perdido 20 veces. Debería ordenarlo. Hay cosas de la clase pasada. Acá está. Este término. No, ¿qué estoy mostrando? Estoy compartiendo la pantalla. Esta serie. Fíjense. Sí, esta serie. Fíjense, lo escribo acá abajo. Que es como la serie de seno. Es como la serie de seno que la tenía escrita. No la tenía escrita. Seno de z. Pero es. La del seno de z, ¿se acuerdan que era la suma de menos 1 a la n por z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial? Entonces, a esta serie le saqué un z. Entonces, seno de z es igual a la suma de menos 1 a la n por z a la 2n, ¿no? Le saqué un z sobre 2n más 1 factorial. ¿Dónde converge esta? Esta serie converge en módulo de z menor que infinito. Pero para que sea seno de z sobre z, tengo que sacarle el 0, ¿sí? Vale. Es sin el 1. ¿Qué 1? Es sin el 1 acá. Sí, le saqué un z, guarda. Pero abajo, fíjate que el 2n más 1 factorial queda. Argumento de z, sí, argumento de z tiene un desarrollo. Como lo tiene el logaritmo, así que va a ser un parecido al logaritmo. Esas en general no las desarrollamos en serie. Existe el desarrollo. Se los busco, no me los acuerdo, pero se los busco. Son conocidos, pero los que desarrollamos en general son, como les contaba la otra vez, que me preguntaban
que me preguntaban si todas las series salían como las geométricas. ¿Se acuerdan que la primera que habíamos hecho era esta? Esta es de la clase pasada. La primera que habíamos hecho era esta. Desarrollar en serie de la práctica. Ah, mira. Sí, pregúntale a Nelly. Después lo busca. Esta que me habían preguntado si eran todos desarrollos en geométricas. Y no. Si quieren se las busco. Yo estoy. Ahora no me la acuerdo, pero habría que sentarse con paciencia. Bueno, ese tipo de preguntas, Alison Valerio, todos juntos, sí. Bueno, ese tipo de preguntas son las postas que hay que hacer en el foro. ¿Sabes por qué? Porque esas le sirven a todos. Esas le sirven a todos. Y de hecho, hoy como descubrí cómo escribir en látex en el foro, está buenísima la respuesta. ¿Sí? Ese tipo de preguntas está bueno. Digo, para que todos vean la respuesta, pues seguramente no es una duda solo tuya. Copa de Harrison. Fíjense, porque en el foro la verdad que tenemos una cantidad de información tremenda. Yo de vez en cuando me meto y ordeno un poco, pero hay una cantidad de información gigante, gigante. La verdad que fuimos juntando un montón de cosas con los textos de Prelat, las clases, las preguntas, las cosas que suben los chicos de la práctica, los libros, los textos. No quiero decir una guarangada, pero es un curso muy grande. Hay mucha información, está bueno. Está bueno. Con lo cual, alguien, no me acuerdo, un chico que quizás hasta acá, no me fijé, que cursó hace un par de cuatrimestres, me preguntó si podía venir, entonces le dije, bueno, me fijé, sí, alumno mío, bueno, dale, porque quería hacer unas preguntas, qué sé yo. Yo digo, debe estar agarrándose la cabeza, porque meterse ahora en el campus y ver todo eso de todo junto, y es un quilombo, es mucho. Ya hay como 4 o 5 bloques, no más, hay 2 más 4, 6 bloques, con un montón de preguntas, un montón de cosas, que los que fueron metiéndose lo fueron viendo cómo fue creciendo, pero hacerlo todo así de una, ¡juá! Se los regalo, ¿eh? Por eso es lo que les decía, cuando empezamos el curso, va a estar bueno, parece propaganda, no es propaganda. Va a estar bueno el curso, pero lo tienen que seguir. Bien, Alison. Yo me voy a fijar y por ahí contesto. Y como que estaba diciendo, en el foro de la guía lo veo sin divisiones de thread porque parece que soy solo yo. No, los que están puestos igual que los otros, igual lo voy a revisar, porque yo lo hice igual que los otros. Entonces por ahí lo hice distinto. Con todo seguido como si fuera uno entero. Qué cagada. Bueno, voy a revisarlo. Yo creo haberlo hecho. O sea, el del 4. Sin estar separado. Qué quilombo. Ahora me fijo cómo está, porque seguramente hice algo distinto. Lo copio igual que el otro, porque así se entiende mejor. ¿Y cómo se llama? Y nada, cuando les había dicho que tenían que ir siguiendo la materia, porque después, voy a dejar de grabar porque, total,